Ya. Entonces, empecemos con bueno, continuemos con la clase, vamos a hacer lo que es numerofritis rápidamente progresivo, ¿no? Entonces, se designa un grupo de afecciones caracterizadas por, uno, la presencia de semilunas en más del 50% de los kilómetros. Quiere decir que esa es una focal. Rápido, que puede ir de días, puede ser semanas o meses hacia una insuficiencia renal terminal. El problema de este es que estos pacientes acaban en falla renal terminal, como les decía acá, rápidamente, ¿no? Normalmente en días es un poco difícil, pero la que generalmente sucede es de 4 semanas a 8 semanas, ¿no? Tiene el nombre de, se le llama glomerulitis extracapilar, proliferativa extracapilar, glomerulitis subaguda. De este tipo de neuropatía es que se forma por la ruptura a nivel de la membrana basal glomerular, y esto que permite el paso de fibrina, monocitos, proteínas, material inflamatorio y fibroblastos, los cuales forman llamadas semilunas, ¿no? Además que esta zona está constituida también por factores de crecimiento, y estos a su vez van a estimular la proliferación y procesos inflamatorios, ¿no? Y estas obviamente cuando hay esta ruptura de la membrana basal glomerular, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, entonces se producen procesos fibróticos que son irreversibles, ¿no? Y les he dicho que cuando nosotros tratamos glomerulopatías, cuando las tratamos en fase inflamatoria, entonces el progreso es bueno, pero cuando ya las tratamos en fases fibróticas, bueno, no hay mejoría, ¿no? Simplemente lo que vamos a dar es. Entonces, ven acá, como se ha roto la membrana, estos son los capilares, vemos cómo se han roto y hay la extravasación, ¿no? Y estas son las zonas de inflamación. En este lado es el glomérulo normal y este lado es el glomérulo normal, esta parte que queda y esta es la destrucción, ¿no? Estas son las lunas que inicialmente son inflamatorias y posteriormente estas se van a. Entonces, las semilunas no solo están formadas, no solo se presentan en primarias, ¿no? También hay, cuando tenemos ANCAS, anticuerpos antimembrana basal glomerular, y complejos inmunes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿quiénes entran? La lúpica, la posinfecciosa, la IgA, la crioglobulinémica, la membrana proliferativa. Cuando son ANCAS positivos, tenemos ANCA, la PAN, la portalitis microscópica, la de Beginner y el Sugar. Estas dos son el síndrome del pulmón lindo. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta en esta glomerulopatía es que puede ser nuevo, o sea, puede ser como entidad aislada, o complicando otras enfermedades glomerulares primarias o secundarias, ¿no? Entonces, lo que han visto, la lúpica, las infecciosas, etc. Entonces, existen 4 tipos. El tipo 1 que está asociada a anticuerpos antimembrana basal glomerular. El tipo 2 que está asociada a complejos inmunes. La tipo 3 que no tiene depósitos inmunes con lesiones necróticas glomerulares. Muchas veces son vasculitis pausinmunes limitadas al riñón con presencia. Y la tipo 4 básicamente es una combinación de. Entonces, como decía, anticuerpos, la idiopática, el glupacho, el complejos, la posinfecciosa, la sistémica, como el lupus, la púrpura, la crioglobulinemia, son bienvenidas a otras nefropatías, básicamente ya entran en el mesangios capilar, la IgA y la membranosa que hemos tratado el otro día, ¿no? Es la tipo 3,
entra la entonces de Wegener, la polinitis microscópica, y la tipo 4 y la tipo 5, ¿no? Pero eso, bueno, no es tan importante en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros cuando hacemos la anatomía patológica, a nivel de microscopía óptica, lo que vemos son estas semilunas, ¿no? Como expresión de la proliferación de las células parietales de la cápsula Bowman, con infiltración de los monocitos, las cuales, ¿qué van a hacer? Van a comprimir y desplazar, ¿no? El ovillo capilar con compresión de las estructuras glomerulares para transformarse en estructuras fibróticas, que luego van a producir atrofia tubular. En la tipo 1, lo que se ve en inmunofluorescencia son depósitos lineales de IgG a lo largo de la membrana basal glomerular, la cápsula del bulbo, la membrana basal tubular. El tipo 2, depósitos granulares con inmunoglobulinas y complemento. En el tipo 3 no se observan depósitos. En el tipo 4 es una mezcla de la 1 y la 2, perdón, no la 3. Microscopía electrónica, bueno, el tipo 1 hay perforaciones en la membrana, despegamiento de las células endoteliales y material fibrinoide entre las células de las semilunas. En el tipo 2, estas áreas electrodensas se distribuyen en el área subepitelial o mesangial. En el tipo 2 tenemos depósitos electrodensos escasos con ruptura de la membrana y monocitos en mayor o menor grado. Entonces, la producida por anticuerpos antimembrana basal glomerular con depósitos lineales de IgG y C3 a nivel capilar. Como dijimos, esta la 2, la meningitis rápidamente progresiva por inmunocomplejos con depósitos granulosos de inmunoglobulina IgG, IgM, IgA y C3 difusos y de ubicación a nivel capilar o mesangial. Y la con inmunofluorescencia negativa o post-inmune, que son negativas para las inmunoglobulinas y fracciones del complemento. Constituyen el grupo más frecuente y se relaciona con dentro de las manifestaciones clínicas, como dije, ¿no? Varía de días a meses. La tipo 1 es la más frecuente, hombres jóvenes y mayores y mujeres mayores, mientras que la tipo 2 y 3 es con predominio en todas las edades, ¿no? Pero básicamente con predominio en los varones adultos. Inicialmente puede ir precedida de un proceso infeccioso viral, ¿no? Seguido de artralgias, mialgias y puede tener astenia, debilidad, proteinuria, edemas, pérdida de peso, que son comunes a todos. Esos son síntomas muy específicos. Y puede debutar con un síndrome nefrítico, la característica es más rápidamente progresiva. Sin embargo, el HTA es poco frecuente. Dependiendo de la velocidad de instauración del daño, pueden tener síndromes de uremia, puede tener encefalitis urémica, puede tener pericarditis. La hemoptisis aparece en los tipos secundarios, especialmente obviamente en los síndromes pulmón-riñón, ¿no? Secundaria a la retención hidrosalina, puede haber infección pulmonar o un síndrome pulmón-riñón, ¿no? Es decir, el PASUR y la Wegener. En estos casos, lo que se puede ver en estos pacientes puede ser una hemorragia alveolar subclínica, con infiltrados y cuadros de anemia. Entonces, nosotros hemos tenido, por ejemplo, un paciente que venía
varias veces ha venido por cuadros aparentemente de neumonías, ¿no? Pero tenían unos síntomas típicos de la neumonía. Y al final, cuando se le volvió a repetir las pruebas, porque este paciente ya estaba en falla renal crónica, y ya estaba dializándose, y cuando le repetimos las pruebas, un paciente tenía un good pastor. Entonces, siempre es necesario, como les vuelvo a repetir, saber, saber la causa, ¿no? Ahora, la función renal obviamente se altera en función de la velocidad de la instauración y dependiendo del tipo, ¿no? La que es más agresiva produce un deterioro más rápido. En laboratorio lo que vamos a ver es, como toda la neuropatía, hematíes disfórmicos, cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, los reactantes de fase aguda, es decir, PCR elevado, incluso procalcitonina, pero sin un cuadro infeccioso. La proteinuria, como es un síndrome nefrítico generalmente, no se caracteriza por presentar una proteinuria muy severa. Generalmente esta proteinuria es menor de 2 gramos. Los pacientes no vienen hinchados. Y bueno, es fundamental distinguir el tipo, ¿no? Por lo cual pedimos las pruebas inmunológicas, ¿no? ANCA-P, ANCA-C, antimembrana basal granular, pedimos anti-DNA, pedimos complementos, etcétera, ¿no? La causa etiológica. En cuanto a evolución, bueno, obviamente por ser una enfermedad mucho más agresiva, mucho más rápida, la emisión es rara, ¿no? Salvo en los casos que compliquen a una neuritis post-estreptocócica básicamente y que tenga un porcentaje de benignas menor al 50% de los kilómetros. Cuando este porcentaje es más alto, pues el pronóstico es más malo. Es excepcional. Entonces, y retraso en el diagnóstico, en el tratamiento, empeora el pronóstico, ¿no? Ahora, entre las dos, entre la tipo 1 y la tipo 2, la que tiene mejor pronóstico es la tipo 2, que puede tener una lesión parcial, que puede ser reversible, obviamente, en función de la terapia. La cantidad de semilunas, la oliguria, la creatinina mayor de 6. Y cuando encontramos cronicidad turbintersticial, empeoran el pronóstico. Entonces, es importante cuando nos leen las láminas esta parte, ¿no? Determinar el porcentaje de semilunas y los signos de cronicidad a nivel tubular y a nivel intertubular. El diagnóstico, bueno, se inicia con la sospecha clínica de una falla renal aguda o subaguda con compromiso glomerular, ¿no? Además, por ejemplo, si tenemos signos de hemorragia alveolar, lo estamos pensando que puede ser pues una vasculitis, ¿no? Y como les dije, siempre tenemos que hacer los estudios inmunológicos, tenemos que hacer la biopsia renal para determinar cuál es la causa realmente de esta enfermedad. El tratamiento depende del tipo y los marcadores de la función renal. Entonces, cuando un paciente ya tiene un daño severo, un daño inflamatorio, el tratamiento ya no consiste en ser agresivo, ¿no? Un tratamiento básicamente es un tratamiento de soporte. Los pacientes cuando se encuentran en falla renal terminal, bueno, son tributarios de diálisis, ¿no? Y el tratamiento tiene una fase de inducción y una fase de mantenimiento. ¿Qué se usa? Plasmaféresis, corticoides, cefalexomida de forma empírica, y actualmente se está añadiendo y el pico general. Y viniendo básicamente de la respuesta y del tipo histológico, ¿no? Listo, chicos, esto es todo lo que corresponde a
glomerulonefritis primaria. Entonces han visto que son muy variadas. Obviamente la más peligrosa es esta, la rápidamente progresiva, que tiene peor pronóstico. La que tiene mejor pronóstico es la de cambios mínimos. Vamos a pasar a hacer las nefropatías secundarias. Entonces, en estas vamos a tratar básicamente cuatro tipos, ¿no? Cuatro formas. Tenemos la nefropatía lúpica, tenemos la nefropatía diabética, tenemos la nefropatía postestreptocócica, que son básicamente las que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por la nefropatía lúpica. Lúpica para dar una continuidad a esta parte de histológica, ¿no? Porque ya saben que la más común es la nefropatía diabética, ¿no? La lúpica no es la más común actualmente. La nefropatía lúpica es una enfermedad autoinflamatoria que es el modelo típico de las enfermedades por depósitos de autoanticuerpos, caracterizada por una mayor programada y una deficiente remoción de los complejos inmunes. Normalmente cuando hay destrucción, se produce los complejos, ¿no? Pero cuando tienes un sistema inmunológico adecuado, estos complejos son removidos. Pero en este caso, como es una disminución de esta capacidad, los complejos permanecen, ¿no? También hay una pérdida de tolerancia hacia los autoantígenos por parte de los linfocitos T, que producen a su vez una infiltración y daño tisular. Se produce también la falta de la regulación hacia los linfocitos B. Los linfocitos B son productores de inmunocomplejos. La autorreactivación de los linfocitos T en un ambiente inflamatorio que es mediado por la citoquina, interferón, interleucina 17, y estos son los que inicialmente, ¿no?, son un proceso inflamatorio y posteriormente un proceso fibroso. Los NETs, que son estructuras extracelulares compuestos de ADN en forma de malla, ¿no? Organismos, los hemos visto, aminoperoxidasas, elastasas y otros, ¿no? Estos NETs también, por esos mecanismos insuficientes, no son removidos correctamente y constituyen una mayor fuente de autoantígenos. Entonces, este es un cuadro para ver básicamente el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? No es, ahorita todavía no estamos hablando de la nefropatía lúpica, porque la primera condición que tenemos que tener es pues, tener un paciente con lupus diagnosticado, ¿no? Entonces existen cuatro inmunosupresores de acuerdo a la severidad, ¿ya? Entonces, obviamente, ustedes saben que una de las características típicas de la nefropatía, del lupus, es el área de mariposa, ¿no es cierto? Que son lesiones eritematosas a nivel del macizo nasogeniano. Entonces, primero tiene que haber protección, obviamente, lo que hemos hablado, ¿no? De los hábitos adecuados, baja de peso, ejercicio, un control adecuado de la presión, el control adecuado de los lípidos, de la glicemia, y en algunos casos, dependiendo del grado de nutrición y de los perfiles de coagulación, se usa anticoagular. Entonces, esto se basa en el slide. Entonces, el hecho del slide, vamos a ver más posteriormente, es una encuesta. ¿No? Entonces, encontremos slides bajos. Consideramos que el paciente tiene un grado leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, dependiendo del grado, en el caso severo se usan básicamente glucocorticoides, se usa hidroxicloroquina, como ven acá. Entonces tenemos los glucocorticoides, digamos, grasos, tanto el moderado como el severo.
en todos los estadios, en todos los grados. O sea, muchas veces, digamos, en un paciente que tiene un grado severo, se retira de hidroxicloroquina. Ya se ha visto en los estudios que un paciente siempre requiere hidroxicloroquina. Tenemos el metrorrexato y la ciloprina, tenemos el brilizumab, tenemos los anticalcinúricos, tenemos el mofetín, la ciclofosfamida y el consideramos cuando tienen, por ejemplo, leve, es cuando tiene una TLDI menos de 6, moderado cuando tiene una TLDI de 7 a 12, y severo cuando tiene un TLDI mayor de 12. Entonces, como decía acá, el objetivo es conseguir una revisión, ¿no? En la cual el TLDI va a ser apenas de 0. O una TLDI menor de 4. Además, le usemos prednisona con una dosis menor de 7.5 miligramos por decilitro. Este es un manejo, digamos, del lupus, no de la nefropatía. Entonces, el ES es una enfermedad producida por la alteración de la tolerancia inmunológica, ¿no es cierto? Puede afectar a cualquier órgano, puede producir problemas a nivel del corazón, puede producir un pleural, bueno, ahí viene el auxilio compromiso dérmico, puede producir artritis, puede producir fenómeno de Raynaud y obviamente puede producir la nefropatía, ¿no? Que es lo que vamos a tratar. Entonces, como criterio del lupus, ya saben que tenemos el tema malar, el tema corticoide, fotosensibilidad, úlcera, artritis, erositis, trastornos neurológicos, hematológicos, inmunológicos, y los trastornos renales. Entonces, cuando nosotros pensamos que una paciente lúpica está con una nefropatía, lo primero que tenemos que buscar son las alteraciones en el sedimento. Por eso, otra vez le repito que el examen de orina no solo sirve para diagnosticar hito. Entonces, tenemos que buscar los cilindros, la leucocituria, la hematuria, la proteinuria persistente, la proteinuria mayor de 300 miligramos, una proteína significativa, no tiene que ser y una elevación de la creatinina, ¿no? Que puede ser progresiva o que puede ser rápida. Como hemos visto en la anterior exposición, la rápidamente progresiva también será un lupus. Entonces podría ser que encontremos un deterioro rápido. Entonces, el compromiso clínico y renal va de un 40 hasta un 75%. Pero el compromiso histológico, prácticamente el 100% de los pacientes tienen compromiso histológico. Obviamente no significa que este compromiso sea terminado, no depende de la clase funcional. Hay una lesión a nivel de la pared capilar, con una glomerulonefritis mesangial, un compromiso con proliferación focal y difusa. Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente que tenga lupus. ¿Y cuándo empezamos a testear a estos pacientes, no? Con la presentación de lupus eritematoso sistémico o cuando los pacientes tienen un flare, es decir, una exacerbación. Obviamente, si nosotros estamos buscando la parte del compromiso renal, bueno, la creatinina sérica, obviamente, el análisis de orina, sedimento y cultivo, la relación albúmina-proteinuria, una cociente, y un marcador serológico importante, fácil de hacer, bueno, ya no es tan difícil ahora, es el anti-DNA doble cadena, ¿no? Y el complemento. Siempre nuestros pacientes entran con esos exámenes, parte del protocolo.
Entonces, si tenemos dos cosas, si tenemos evidencia de una proteína, entonces tenemos que ver una proteína mayor de 2 gramos o mayor de una cruz en las tiras o un PCR mayor de 500, o una relación, ¿no? La creatina proteína es mayor de 500 miligramos por gramo o de 50 miligramos por milimol. El sedimento urinario positivo, con los acantocitos, mayor del 5%, o células rojas o células blancas, ¿no? Hay otra rama donde vemos la evidencia de una caída de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular, que su nivel no es esperado en función a la edad y a la historia clínica, o una disminución de la tasa de filtración glomerular, la cual no es atribuible a una causa que no sea el lupus eritematoso sistémico, ¿no? O sea, si vemos un deterioro renal que aparentemente solo es producido por el lupus, entonces, perdón, que solo es producido por el lupus y no por otra enfermedad asociada o una intercurrencia, entonces pensamos que puede ser una nefropatía del lupus. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que ver, cuantificar la proteinuria, como vemos acá, que este es mayor de 500 miligramos. Tenemos, si no es mayor de 500 miligramos, tenemos que repetir el test y hacer un seguimiento, ¿no? En cambio, si vemos acá, si es mayor de 500, ya debemos continuar una biopsia renal. En otro brazo tenemos que ver, en este caso, necesitamos de la disminución de la función renal, tenemos que repetir el test y si es así, llegamos a la biopsia. Entonces, en el lupus, probablemente el diagnóstico más, bueno, la prueba más importante para diagnosticar sea es la biopsia renal. Es la indicación para determinar la clase funcional y en función de la clase funcional vamos a determinar el pronóstico también. Entonces, esta es una hoja de SLEDAI, de activación. Como ustedes ven, tiene un puntaje que se debe ver el día de la visita o 10 días antes. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, lo que nosotros podemos ver más fácilmente es un cuadro convulsivo de comienzo reciente y excluye las causas infecciosas, metabólicas y los usos del fármaco. Una psicosis es una habilidad alterada para la función diaria, para nuestra interrelación diaria, ¿no? Entonces, esto incluye alucinaciones, incoherencias, alucinaciones ilógicas, alteraciones bueno, contenido en tales casos en que se ubica como paciente que muestra signos como de retraso, pensamiento ilógico y comportamiento catatónico. Un síndrome orgánico cerebral, de las funciones mentales superiores, concentración, memoria, funciones intelectuales, de comienzo rápido y manifestaciones clínicas fluctuantes, ¿no? Incluye además una disminución del nivel de conciencia con capacidad reducida para focalizar e inhabilidad para mantener la atención, ¿no? Lesiones visuales, son hemorragias, exudados, básicamente estamos en un fondo de ojo, alteraciones que pueden ser motores o sensitivos, una cefalea lúpica, que es una cefalea grave, pudiera tener el tipo migrañoso, es decir, que tiene fotofobia, que tiene intolerancia a la luz, etcétera, etcétera.
pero que no responda a analgésicos narcóticos y obviamente excluyendo cualquier otra causa, ¿no? Hipertensión, tumores, manchas hemorrágicas. Un brusco excluyendo la aterosclerosis. Los pacientes deben tener un doble carotillo normal, ¿no? Para que pensemos que es un deseo. Las vasculitis, pues ulceraciones, gangrena, hemorragias en el pie, etc. La miositis, que es una debilidad proximal o dolor asociada a la electromiograma sugestivo de miositis, ¿no? Una biopsia, una miositis por biopsia. Artritis, en este caso no es artritis, artritis, lo que tiene signos de inflamación, aumento de volumen, calor local, irritación emocional, etc. Los cilindros urinarios que pueden ser hemáticos o granulosos, una hematuria, obviamente siempre excluyendo las causas infecciosas, exantema nuevo, desarrollación de mariposa que hemos visto, pero que sean nuevas, alopecia, úlceras, pleuritis, pericarditis, que básicamente son asociadas al polinemia, dolor pleurítico, dolor pericárdico, hipocomplementemia severa, más del 50%, especialmente C4, C3, ICH50, en la ciudadanía debe ser mayor del 25%, fiebre que debe ser cuantificada menor de 38, trombocitopenia, que es relativamente frecuente, fiebre, estímulo, procesos infecciosos y trombopenia. Entonces, cuando hacemos un slide, cuando es aire con leve, moderado, severa, más de 12 de slide de puntaje severa, y 11 sería moderada, y menos de 6, menor o igual a 6 sería leve. Entonces tenemos que hacer siempre este slide cuando pensemos que el paciente tiene una reactivación de su cuadro de fondo. Entonces, cuando hablamos de compromiso renal, uno, cuando tenemos una albúmina sérica menor de 3 gramos, sería de 1 a 3 cruces, hematuria persistente con profilaxia de acantocitos, como hemos visto, y cuerpos ovales que se ven en el sedimento, y cilindros que en este caso en el lupus no son específicos de un tipo de cilindro, pueden ser granulosos, marinos, eritrocitarios. En cuanto a la epidemiología, el 38% del total de pacientes con lupus presentan una nefropatía lúpica en diverso grado de intensidad, no se puede combinar. Hay una acumulación de complejos inmunes a nivel local, como hemos dicho. El hecho de tener una paciente lúpica con compromiso renal es un factor de riesgo y aumenta su mortalidad, ¿no? Quizá una relación de 9 a 1 y asociada con la raza, ¿no? Más frecuente en africanos, latinos, asiáticos y menos en caucásicos. Ahora, un 50% de aquellos pacientes con nefropatía lúpica pueden evolucionar de una enfermedad renal crónica estadio 5, es decir, en diario. Ya.